Hoy, en Renovando tu Mente, Cuando hablas de una elección divina soberana antes de que alguien haya hecho el bien o el mal, sin tener en cuenta sus acciones futuras, que estrictamente de acuerdo al propósito soberano de Dios, que los propósitos de Dios puedan verse por gracia, no por obras humanas, entonces la pregunta obvia que vamos a hacer es, bueno, ¿cómo puede ser eso justo? esta es la objeción más común a la doctrina de la predestinación. No es justo. Pero si estamos derivando nuestra teología directamente de las Escrituras, la doctrina de la elección está incuestionablemente allí. Hoy, el Dr. R.C. Sproul nos ayuda a ver que Dios es justo y misericordioso, pero nunca injusto. Acompáñame al salón de clases. Quizás la declaración más fuerte que encontramos en toda la Escritura y que habla directamente del tema de la predestinación se encuentra en el capítulo 9 de la carta de Pablo a los Romanos. En ese texto en particular, él habla de la elección de Jacob en vez de Esaú. Y no solo este texto habla mucho del tema de la predestinación en general, sino que también es significativo por la pregunta controversial de si la predestinación es doble o no. Así que tomemos un momento en esta sesión para ver el capítulo 9 de Romanos y prestemos atención a lo que nos dice el apóstol Pablo. Empezaré con el verso 9 del capítulo 9, porque esta es una palabra de promesa. Por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca, cuando concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Se le dijo a ella, el mayor servirá al menor, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Aquí es cuando Pablo busca ilustrar su comprensión de la elección divina. Él usa, con el fin de ilustrarla, un ejemplo de dos hombres. Y creo que es significativo que los dos personajes que elige son hermanos. Y no solo son hermanos, sino que son mellizos. Es decir, tienen la misma familia, el mismo trasfondo, la misma ubicación geográfica. Todo lo que podría ser lo mismo es lo mismo. De hecho, son compañeros de útero. Gracias. Me pongo un poco incisivo después de estudiar la predestinación todo este tiempo. Y en su reflexión acerca de estos dos hombres, él enfatiza que uno es preferido por encima del otro aún antes de que nazcan. Ahora, esa afirmación, antes de que nacieran, plantea la interrogante sobre el conocimiento previo de Dios. El punto de vista más popular de la predestinación, que rechaza la postura agustiniana, es la que llamamos el preconocimiento de la elección, cuya tesis básica es esta. Esa predestinación simplemente dice que Dios, desde toda la eternidad, mira hacia abajo en el tiempo y sabe de antemano lo que la gente hará, y en base a ese preconocimiento entonces los elige. Ahora, notamos que el capítulo 9 de Romanos habla claramente de este aspecto. Leemos, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, veamos esta frase. Pablo no está diciendo
que Dios no sabía lo que ellos iban a hacer, o que Dios sí sabía lo que ellos iban a hacer. Él simplemente declara que los mellizos aún no habían nacido, ni habían hecho nada. Así que todo lo que el texto en sí enseña es que la elección de Jacob por sobre Esaú fue antes que ellos nacieran. Ahora, la postura del preconocimiento estaría de acuerdo en que la elección predestinada de Dios se hace en la fundación del mundo antes que alguien nazca. Todos concuerdan en que la predestinación se lleva a cabo en la mente de Dios antes que la gente nazca. Pero la postura del preconocimiento de Dios dice que la elección se hace antes que nazca la gente, pero a la luz de lo que Dios sabe que harán después de nacer. Ahora tenemos un silencio en este pasaje con respecto a este punto específico. Y si alguna vez en el texto bíblico hubo un silencio incómodo, pues es este. A lo que me refiero es a esto: si el apóstol tuviera el deseo de dejar en claro que las acciones electivas de predestinación de Dios son hechas en base a la visión futura de las acciones del ser humano, este hubiera sido el lugar para decirlo. En otras palabras, si la postura bíblica es lo que la postura del preconocimiento dice, es decir, que Dios siempre elige a la luz de su conocimiento de las cosas futuras, en primer lugar, ¿por qué la Biblia no lo dice? Nunca lo dice. Y si alguna vez tuvo la oportunidad de decirlo, era aquí. Pero no solo no se dijo aquí, sino que Pablo se toma el tiempo para decir que, aunque la elección se hizo antes de que nacieran, antes de que hubieran hecho algo bueno o malo, debemos preguntarnos por qué incluye eso. Si su propósito era comunicar una postura de preconocimiento de la elección, el añadir esas palabras ciertamente se confundiría al pueblo de Dios, ¿no es cierto? Vayamos más allá, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, ¿cuál es la preocupación de Pablo? Para que el propósito de Dios, conforme a su elección, permaneciera. Una vez más, el énfasis en el pasaje está en el propósito de Dios, y lo que Pablo dice es que la razón para que esa decisión fuera hecha antes de que nacieran, antes de hacer lo bueno o lo malo, es para que el propósito de Dios permanezca. ¿Te das cuenta que la intención de este pasaje se opone totalmente al concepto de la postura del preconocimiento de la predestinación? ¿Lo puedes ver? ¿Por qué? ¿Qué otra razón podríamos dar para que el apóstol enfatice esto de que no hicieron ningún bien o mal? No solo no lo habían hecho en espacio y tiempo, sino que está implícito que tampoco en la mente de Dios. Es decir, desde la perspectiva de Dios no hay ningún bien o mal que se esté considerando. Ya que la conclusión es que el motivo por el que lo afirma, la razón por la que el apóstol da por haberlo dicho de esta manera, es que el propósito de Dios puede permanecer de acuerdo a su elección, no debido a las obras, sino por aquel que llama. La postura del preconocimiento dice que Dios mira hacia el futuro y ve que algunos tomarán decisiones correctas y otros decisiones incorrectas. Y de lo que carece esta postura del preconocimiento es que la elección de esa posición está basada en buenas obras, creyendo que es obra de Dios creer en aquel a quien Él ha enviado. La buena obra suprema es depositar la confianza en Jesucristo, en el sentido de considerar el concepto bíblico de la buena obra. Pero Pablo está diciendo claramente que no es por obra humana, sino debido a quien hace el llamado. El punto de vista arminiano tiene varios estilos, formas y colores. En pocas palabras, hace que la decisión final para nuestra salvación descanse en una elección humana, no en un acto divino.
Y creo que Pablo está aquí aniquilando esa posición en una forma bastante contundente, enfatizando el hecho de que no se trata de obras, sino que aquel que llama, que el énfasis y el crédito por tu redención hay que dársela a Dios. Solo a Dios sea la gloria. Ahora, para que este propósito permanezca y que no sea por obras, sino por aquel que llama, le fue dicho a ella: el mayor servirá al menor. Ahí está la razón por la que Dios hizo esta elección. Fue para demostrar su supremacía y su propósito. Tal como está escrito: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Regresaré a esta frase en un momento porque sé que provoca todo tipo de problemas con la idea del odio. Pero miren el verso 14. El verso 14 es una pregunta retórica. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Cómo responde Pablo a su propia pregunta? ¿Acaso él simplemente dice no hay injusticia en Dios? No, él usa la forma de énfasis más poderosa que puede usar. Algunas traducciones dicen de ningún modo. Otros dicen por supuesto que no. La respuesta a su pregunta, ¿esto indica que hay injusticia en Dios? La respuesta a esta pregunta es absolutamente no. Eso es impensable. Ahora voy a especular por un segundo y quiero pedirte que pienses en esto. ¿Por qué crees que el apóstol hace esta pregunta retórica? Pablo es un maestro, y cuando los maestros enseñan, saben que a veces durante las clases se presentan dificultades con el entendimiento de los estudiantes a lo que el maestro está comunicando. Un buen maestro se anticipa al problema y al momento en que éste surgirá. Ahora, es obvio que Pablo está aquí como un maestro que anticipa una protesta de sus oyentes cuando dice: ¿qué diremos entonces? ¿Y qué reacción específica espera que la gente diga cuando escuche esto? No es justo. Ahora, mi pregunta es: ¿por qué él anticipa esta protesta? Bueno, hay dos posibles razones en realidad. Él podría estar anticipando esta objeción porque puede estar pensando: puede que haya alguna persona que me escuche, lea mi carta, que estén bastante confundidos como para ser de convicción agustiniana y encuentren en mis palabras una postura agustiniana de la elección, que obviamente sería injusto. Así que todo lo que tengo que hacer para evitar que eso suceda es decir: ¿hay injusticia en Dios? Bueno, obviamente no. Igual también para Agustín, Aquino, Calvino y Lutero y los demás. Quizás eso era lo que está anticipando. O quizás Pablo mismo es agustiniano y ha tenido experiencia enseñando la doctrina de la predestinación, donde cada vez que se menciona el tema, la respuesta inicial de la gente es: no es justo. Tengo la sospecha de que esa es la razón por la que el apóstol plantea esta pregunta retórica, porque lo que quiero que entiendas es que nadie nunca plantea esa pregunta en base a la perspectiva arminiana. De hecho, la perspectiva arminiana está diseñada de tal forma que eso no es un problema. Me consuela el hecho de que las mismas preguntas que se plantean en mi posición de la predestinación son las que el apóstol Pablo tuvo que enfrentar. ¿Hay injusticia en Dios? Porque en la superficie suena así. Cuando hablas de una elección divina soberana antes de que alguien haya hecho el bien o el mal, sin tener en cuenta sus acciones futuras, que estrictamente de acuerdo al propósito soberano de Dios, que los propósitos de Dios puedan verse por gracia, no por obras humanas, entonces la pregunta obvia que vamos a hacer es: bueno, ¿cómo puede ser eso justo? Pablo dice: ¿hay injusticia en Dios? Y él responde a su propia pregunta con un enfático no, de ningún modo, porque él le dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Una vez más, si puedo especular, si fuera el apóstol y estuviera enseñando una postura de preconocimiento de la elección y tuviera que lidiar con estas objeciones,
¿en qué me apoyaría? Si fuera a acabar de una vez por todas con toda acusación de que Dios es injusto, yo diría, bueno, espera un minuto, Dios no es injusto porque aunque su decisión sea hecha antes que alguien haya hecho bien o mal, lo hace teniendo en cuenta sus decisiones futuras. Entonces lo que tú siembras cosechas. Listo, fin de la discusión para siempre, pero Él no hace eso. Por el contrario, Él recurre ¿a qué? A la prerrogativa divina de ejercer misericordia del que Él tenga misericordia. El punto central de este pasaje es que algunas personas reciben una medida de misericordia y otras no. De nuevo, nadie recibe injusticia de parte de Dios. Esaú no fue elegido como un objeto de misericordia divina. Pero eso no es una injusticia contra Esaú, porque Esaú, incluso antes de nacer, es conocido por Dios como un ser caído, porque cuando Dios elige, siempre lo hace a la luz de la caída. Dios solo elige a pecadores caídos para la salvación. Todas las elecciones de Dios para salvación presuponen la necesidad de salvación. De lo contrario, nunca existiría la elección. Sería una pérdida de tiempo para Dios elegir para salvación a personas que no necesitan salvación. Por lo que todo el proceso de elección es considerando la caída y una raza humana perdida. Y Dios considera el mundo entero. Él sabe que todo el mundo ha caído y Él sabe que si Él solo hiciera justicia, ¿qué es lo que pasaría? Si Dios solo hiciera justicia a una raza caída, todos entonces perecerían. Pero Dios elige otorgar misericordia a algunos. Jacob recibe misericordia. Esaú recibe justicia. ¿Hay algo de malo en eso? Bueno, decimos que no es justo. Lo que queremos decir con eso es que no es equitativo. Y lo que intriga a nuestra mente es este problema. Bueno, si Dios va a tener gracia, si tenemos dos hombres que son juzgados culpables y están bajo sentencia de muerte, y Dios es misericordioso con uno, ¿no debería hacerlo también con el otro? Es decir, ¿es justo que el presidente otorgue el indulto presidencial a un prisionero y al resto no? Bueno, en efecto, no es igualitario. Pero de nuevo, esta persona recibe gracia, esta otra recibe justicia. Él no tiene nada que le dé derecho a quejarse. No hay nada injusto en su condena. Dios nos recuerda una y otra vez que es su derecho otorgar misericordia a quien quiera dar misericordia. Y si otorga misericordia a uno, no está obligado a dársela al otro. Nuevamente, si pensamos que alguna vez Dios está obligado a ser misericordioso, ¿qué significa eso? Que ya no estamos pensando en misericordia, puesto que la misericordia, por definición, no es obligada. Misericordia es algo que Dios hace de forma voluntaria. No está obligado a hacerlo. Él no tiene que hacerlo. No está requerido a hacerlo. Lo hace por la pura bondad de su corazón. Y nunca podemos decirle a un Dios misericordioso, y esto es algo que me asusta, espero que nunca le digas a un Dios misericordioso, Dios, tú no eres lo suficientemente misericordioso. Eso es blasfemo. Acusar a Dios de no ser lo suficientemente misericordioso, ya que ese cargo implica que hay pecado en Dios, que Dios no ha hecho lo que debería haber hecho, que debería haber sido más misericordioso. ¿Y quién eres tú para decirle a tu Creador, por cuya misericordia te dé el aire que respiras, que Él carece de misericordia? Porque Él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Ahora, el golpe de gracia. El verso que creo yo debería, con toda honestidad, dar fin al arminianismo para siempre.
Así que, aquí viene la conclusión, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La postura arminiana no dice que todo depende del hombre y no de Dios. La opinión arminiana dice que sin la misericordia de Dios no habría salvación, eso es cierto, pero que también depende de nuestra elección, que depende tanto de la gracia de Dios como de nuestra elección, que debemos ejercitar nuestras voluntades separado de la actividad divina para ser salvos. Entonces la elección depende de las elecciones humanas en la postura del preconocimiento. Y Pablo dice, no es así. ¿Cómo podría decirlo más claramente? Esto no se basa en el que quiere o en el que corre, sino en Dios. Ahí es donde está la dependencia. ¿Quién tiene misericordia? Cuando los hombres alcanzan niveles de poder donde quedan fuera de los límites de las restricciones normales, su capacidad de pecar aumenta libremente. Quiero decir que lo único que impide que Faraón sea totalmente perverso es el poder restrictivo de Dios. Ciertamente no fue el gobierno de Egipto el que lo mantuvo bajo control. Solo las restricciones de Dios impedían que Faraón fuera más malvado de lo que realmente era. Si Dios quiere endurecer el corazón de Faraón, ¿Dios tiene que crear una nueva maldad? Todo lo que tiene que hacer es quitarle las manos de encima y darle a Faraón el espacio que necesita. Y así es como el corazón de Faraón fue endurecido, que en sí mismo es un acto del juicio divino, un acto justo de juicio divino sobre él. Y el Evangelio hace lo mismo en las vidas de los condenados. Mientras más personas escuchen el Evangelio y lo rechacen libremente, más se endurecerán sus corazones. Y para que lo veas en este drama, Faraón endurece su propio corazón. Todo lo que Dios hace es remover las restricciones, por lo que Faraón es responsable del endurecimiento de su corazón. Entonces, de nuevo, vemos que en este esquema, en el tema de la elección, todos los seres humanos han caído, todos son malos. Dios da misericordia a algunos, como en el caso de Jacob, y a los demás los deja a ellos mismos. Ellos reciben justicia. Este grupo recibe misericordia para que Dios sea honrado y para que los propósitos de Dios puedan mantenerse. Estás en sintonía de Renovando tu Mente con el Dr. R.C. Sproul. Hoy hemos visto claramente que Dios no es el autor del pecado, que Dios no es injusto y que Dios no crea incredulidad. Te invitamos a la Biblioteca Ligonier. Nuestros libros se centran en las grandes verdades que han sido confiadas a la Iglesia por los precursores de la Reforma. Verdades bellamente articuladas en las confesiones, catecismos y credos históricos. Para más información sobre nuestros libros, visita hoy mismo la página web bibliotecaligonier.com. Ya que Dios ha predestinado a todos los que serán salvos, ¿por qué debemos evangelizar? Sintoniza el siguiente capítulo de esta serie, donde R.C. Sproul ofrece una respuesta convincente a esta pregunta. Escuchemos un avance del próximo programa. Si Dios ha decretado desde toda la eternidad que ciertas personas serán salvas, entonces ciertamente esas personas serán salvas con o sin mi testimonio, con o sin mi predicación del Evangelio. ¿Por qué entonces debemos preocuparnos por el evangelismo? Renovando tu Mente es una producción de los Ministerios Ligonier, la confraternidad de enseñanza fundada por el Dr. R.C. Sproul. Nuestra misión,
pasión y propósito es ayudar a las personas a crecer en su conocimiento de Dios y su santidad. Nuestra programación es posible gracias al generoso apoyo en oración y financiero de cristianos alrededor del mundo. Para hacer tu donación, por favor visita nuestra página web renovandotumente.org. Recuerda que en nuestra página web renovandotumente.org puedes adquirir gratuitamente la guía de estudio de la serie de hoy y además encontrarás una amplia variedad de recursos tales como clases, artículos y contenido multimedia con la finalidad de cumplir con nuestra misión de proclamar, enseñar y defender la santidad de Dios en toda su plenitud a tantas personas como sea posible. Te invitamos a escuchar nuestro siguiente episodio y a unirte a nuestra gran comunidad virtual en las redes sociales.